Buenas noches. Este es el video 4 de la unidad 5 de Teoría Literaria, Raymond Williams y los estudios culturales. Raymond Williams fue un intelectual galés. Perteneció al Círculo de Birmingham, formado por marxistas británicos por la década de 1950 y 1960. Sus investigaciones abordan procesos históricos y cambio social, situándose en el pensamiento de que la cultura está ligada a condiciones materiales e institucionales relacionadas con el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Para Williams, las cuestiones artísticas tienen una estrecha relación con la sociedad y los valores, en gran medida. El arte solo puede ser comprendido dentro del contexto social en el que fue producido, y da especial relevancia al ámbito educativo en todos sus niveles. Alude a lugares como universidades y demás espacios de educación y a programas de trabajo, libros, cursos y conferencias en los que la correlación entre los estudios artísticos y sociales ha sido ampliamente impulsada e intentada. Juzga severamente teorías psicoanalíticas, políticas e históricas que han llevado a fracasos en el proceso de lectura y señala la importancia de un método satisfactorio para lograr esa correlación de la literatura con la actividad humana en sí. Critica las deformaciones materiales que han provocado muchos gobiernos por tergiversar el propósito de la literatura, debido a introspecciones equivocadas, tachándolas de posturas totalitarias y deplorables. Y no duda en mencionar al otrora gobierno soviético y las civilizaciones occidentales. Para él, esta manera de deformar la lectura está asociada con lecciones masivas, prácticas erróneas o limitadas de evaluación y juicio, incluso al negocio del consumismo. De ahí su reflexión de que una cultura en esas condiciones realmente crece enferma en el aislamiento. Y continúa. Todos son falsas posturas. Desde el punto de vista literario, hay algunas cosas que a menudo no se dicen, aunque deberían decirse. Así también, Williams hace observaciones, entre otras, acerca de la relación literatura-sociedad, basándose en lo que se ha dicho sobre la lectura, para lo cual toma como primer punto la literatura como evidencia. Cita a la socióloga y economista Beatriz Webb, que al investigar la historia social del siglo XIX buscó evidencias literarias, sobre todo en el modo de vida de los individuos, y aseguró que donde mejor las encontró fue en las obras de los grandes novelistas de mediados de la época victoriana. Pero, así como ella, otros también lo aseguraron. La literatura es fuente de conocimientos y a la vez herramienta para plasmar lo que ocurre en un determinado tiempo y bajo un contexto social preciso. Al ser esta parte de la sociedad, solo es posible acceder a ella a través de ese dinamismo que se crea entre la cultura de donde ha surgido dicha literatura, los hechos históricos que giran en torno a esa cultura y ese modo de vida preciso. Para entenderla, es necesario captar esa estructura del sentimiento particular de cada sociedad y que afecta a los hombres en su individualidad. Hay que defender la cultura y eso se puede lograr mediante la literatura para modelar las tendencias de las sociedades y de los individuos que forman parte de ella. La literatura es tiempo e historia. Es necesario entenderla en el contexto social en el que surge e interpretarla en esa interrelación que se crea entre ella y los elementos que gobiernan el curso de esa sociedad. Otra de sus ideas es que la literatura provee evidencia social, pero quienes la buscan generalmente son sociólogos o historiadores que no lo hacen de un modo creativo, sino pensando en ciertos conceptos relacionados a su especialidad, de tal manera que hacen a un lado los detalles más importantes. Aquí el problema, dice Williams, es que la evidencia es accesible únicamente si la literatura se toma como tal, como lo que es. Está un poco complicado, pero veamos. Antes, trataré de definir lo que es evidencia literaria.
Tomando en cuenta que la literatura es comunicación en lenguaje escrito y que esa comunicación es un intercambio de sentimientos, es importante acceder a ella realizando un análisis crítico de la obra, examinando cuidadosamente todos los detalles y así poder juzgar si es o no una fuente confiable. Debe hacerse una evaluación escrupulosa y desprejuiciada de la realidad del texto, pero también hay que ser disciplinados al momento de seleccionar una obra a análisis. En este caso, más bien distinguirla por sus méritos literarios. Cuando no se posee mucha información acerca de alguna cultura, se debe leer su literatura como un registro consciente y articulado de una determinada experiencia individual, lo que seguramente proveerá de importantes testimonios. Eso es buscar evidencia literaria. Williams cita a varios escritores del romanticismo, del realismo, clásicos, conservadores, y nos dice que la obra de todos ellos fue relevante al constituirse como evidencia inquietante y peculiar en comparación con sus reflexiones sobre la vida y la libertad. El estudio de la literatura se realiza más plenamente cuanto mejor se conoce el contexto, las identidades que genera y las formaciones que dan sentido a esa obra, comprendiendo ese proceso social de producción, expresión, interpretación, llevando a cabo una revisión sistemática, pues, tomando en cuenta más que nada sus méritos literarios. Ahora contestaré las preguntas. Explica con tus propias palabras qué significa la frase "es menos probable que deformemos la literatura como evidencia si tenemos un sentido vívido de la literatura como hecho". Los hechos literarios se constituyen como evidencias de sucesos y experiencias reales del autor a los que no hay que ser indiferentes. Al leer una obra literaria hay que tomar en cuenta los hechos narrados sin ignorar la evidencia, es decir, descubrir los ejemplos o razones que el autor quiere transmitirnos. Comprender el propósito del texto sin hacernos ideas preconcebidas o anticipar juicios. Y esto solamente se logra con una lectura esmerada, minuciosa, para no deformarla con una idea errónea. Eso significa tener un sentido vívido de la literatura como hecho. Si no nos detenemos a leer con atención la obra literaria, estamos deformando la literatura como evidencia. Hay que saber leer, aprender a leer, sentir la literatura, pues. 2. ¿Por qué la literatura puede ser considerada un agente del descubrimiento y análisis para la lengua de un pueblo? Porque, como dice Williams, la literatura es comunicación en lenguaje escrito y la lengua de un pueblo su estructura fundamental. Es importante poseer tradición literaria que a la larga nos proveerá de profundas experiencias para el desarrollo de nuestras vidas. También es importante proteger el lenguaje literario en la lengua de un pueblo para poder resguardar sucesos que acontecieron y que se descubren y analizan con cada nueva sociedad, lo que fortalece los límites de la conciencia humana y recrea valores permanentes. Esto depende tanto del escritor como del lector. Por eso no hay que deteriorar la escritura dañando la lengua y la lectura. 3. ¿En qué medida puede considerarse a la literatura como un hecho de la realidad y como una alegoría? Para Raymond Williams, las condiciones de la colectividad pueden ser vistas por el escritor como una extensión o proyección de las circunstancias individuales, pero con una relevancia social. En este caso, la experiencia de alguien expresada de manera simbólica, como por ejemplo Dickens, sus obras están basadas en ideas morales que surgen de experiencias humanas reales, de la sociedad y cultura de su época, y que podrían considerarse un hecho de la realidad. La alegoría tiene también una referencia social, pero aquí, contrario a lo anterior, es más subjetiva, intrínseca, como recreación o comparación personal, como respuesta a una experiencia social asociada, es decir,
Está más ligada a la identidad del individuo y al ambiente que lo rodea. Y eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches.